El sol del mediodía en Guanajuato no perdonaba a nadie, mucho menos a una mujer que llevaba la muerte escrita en la palidez de su rostro y en la fragilidad de sus huesos. Elena Vázquez se detuvo un momento a la sombra de un mezquite seco, tratando de recuperar el aliento que sus pulmones, carcomidos por la enfermedad, le negaban cada vez con más frecuencia. Se secó el sudor de la frente con un pañuelo bordado, el último regalo que su esposo le había dado antes de partir de este mundo hacía 5 años. Ahora, ella estaba a punto de seguirlo, pero no quería hacerlo en una cama de hospital fría en la capital, rodeada de máquinas que pitaban indiferentes y enfermeras que la miraban con lástima. No. Elena quería dignidad, quería silencio y, sobre todo, quería estar lejos de las miradas que la juzgaban por haberlo perdido todo. Su mano temblorosa apretó el bolsillo de su viejo suéter de lana, donde descansaban 50 pesos. Era todo lo que le quedaba en el mundo. 50 pesos y un diagnóstico médico arrugado que decía cáncer terminal, estadio 4. Los doctores le habían dado semanas, quizás un mes si tenía suerte, aunque para Elena la suerte hacía mucho tiempo que había dejado de ser una compañera de viaje. Ella había llegado a ese pueblo olvidado de Dios, al pie del Cerro de la Esperanza, buscando un final. Había escuchado rumores sobre propiedades abandonadas, tierras que nadie quería porque el progreso se había mudado a otra parte, dejando atrás cascarones vacíos y fantasmas de un pasado mejor. Caminó arrastrando los pies hacia la cantina vieja, donde había quedado de verse con don Manuel, un hombre que hacía las veces de agente inmobiliario, notario y sepulturero del pueblo. El lugar olía a tequila barato, a serrín y desesperanza. Cuando entró, la poca luz del local le permitió ver a don Manuel sentado en una mesa del rincón, limpiándose los dientes con un palillo de madera. Al verla, el hombre se enderezó, pero su mirada no pudo ocultar esa mezcla de sorpresa y repulsión que Elena ya conocía bien. Ella sabía que parecía un espectro, una sombra de la mujer robusta y alegre que alguna vez fue. «Buenos días, don Manuel», dijo ella, su voz apenas un susurro rasposo. «Traigo el dinero». El hombre la miró y luego miró las monedas y billetes arrugados que ella puso sobre la mesa. 50 pesos, una miseria, una burla para cualquier transacción de bienes raíces, incluso en un pueblo fantasma. Pero aquella casa era diferente. Don Manuel suspiró, empujando su sombrero hacia atrás. «Doña Elena, por el amor de Dios y de todos los santos, piénselo bien», dijo él, sin tocar el dinero, como si las monedas estuvieran calientes. «Ya se lo dije ayer. Ese jacal en lo alto del cerro no es lugar para una cristiana, menos para una mujer sola y enferma, con todo respeto». Elena mantuvo la mirada fija. No tenía fuerzas para discutir, pero su determinación era tan dura como las piedras del camino. «Necesito un techo, don Manuel. No tengo a dónde más ir, y es lo único que puedo pagar. Usted dijo que nadie la quería, que estaba en ruinas». «No es solo que esté en ruinas, mujer», insistió el hombre, bajando la voz y persignándose rápidamente. «Es que ese lugar tiene mala fama. La gente del pueblo no sube allá ni a buscar leña. La antigua dueña, doña Inés, que Dios la tenga en su gloria o donde haya decidido ponerla, murió mal. Dicen que se volvió loca, gritaba cosas por las noches, hablaba con el viento. La encontraron días después de muerta y dicen que los coyotes ni se acercaron al cuerpo. La tierra allá arriba rechaza a los vivos, doña Elena. Es un lugar triste, amargo». «La soledad no me asusta, don Manuel», respondió Elena, y por primera vez una lágrima solitaria trazó un camino por su mejilla demacrada. «La soledad es lo único que me ha acompañado desde que mi Ramón se fue, y la amargura... Bueno, creo que ya tengo suficiente de eso en mi propia sangre». El hombre la miró a los ojos,
y vio un vacío tan profundo que le dio escalofríos. Comprendió que no estaba vendiendo una casa para vivir, sino una tumba para morir. Con un suspiro pesado, recogió los 50 pesos y sacó del bolsillo de su chaleco una llave de hierro, grande, oxidada y fría. «Que la Virgen de Guadalupe la proteja», entonces dijo él, deslizando la llave por la mesa de madera astillada. «Porque allá arriba va a necesitar más que paredes para sentirse segura. El camino es difícil, doña Elena. Nadie la va a ayudar a subir sus cosas». «No tengo cosas», dijo ella, tomando la llave. Su frialdad en la mano le dio una extraña certeza. «Solo mi maleta y mi fe, aunque últimamente mi fe pesa menos que el aire. Si alguna vez has sentido que el mundo se te cierra y que no hay salida, pero en el fondo de tu corazón queda una chispa de esperanza, escribe ahora mismo en los comentarios: Dios es mi refugio y mi fortaleza. No dejes que la desesperanza gane la batalla hoy». Elena salió de la cantina y el sol la golpeó de nuevo. Miró hacia arriba, hacia el Cerro de la Esperanza. El nombre le parecía una ironía cruel. El camino era una cicatriz de tierra roja y piedras afiladas que serpenteaba hacia la cima, rodeado de cactus y matorrales espinosos. En la cúspide, apenas visible entre la bruma del calor, se distinguía la silueta torcida del jacal. Parecía una bestia herida esperando morir, igual que ella. El ascenso fue un calvario. Cada paso era una negociación con el dolor. Sus rodillas crujían y el tumor en su abdomen parecía palpitar al ritmo de su corazón acelerado, como un reloj de cuenta regresiva. Tuvo que detenerse cada 20 metros, sentándose en las piedras calientes, respirando el polvo que levantaba el viento. Desde la altura, el pueblo se veía pequeño, insignificante. Los ruidos de la vida cotidiana, los perros ladrando, los niños jugando, las campanas de la iglesia se iban desvaneciendo hasta convertirse en un zumbido lejano. Estaba ascendiendo hacia el silencio. Mientras subía, recordaba su vida. Recordaba la risa de Ramón, el olor del café en las mañanas cuando tenían dinero, la sensación de seguridad que pensó que duraría para siempre. Todo se había ido. Las deudas del hospital se llevaron la casa, el coche, los muebles. Los amigos se alejaron cuando la enfermedad se volvió incómoda y el dinero se acabó. Ahora era una paria, subiendo una montaña maldita para esconderse como un animal herido. Tardó casi 3 horas en llegar a la cima. Cuando finalmente puso un pie en el terreno plano donde se asentaba la casa, el sol comenzaba a descender, tiñendo el cielo de un naranja violento, casi sangriento. La casa era peor de lo que don Manuel había descrito. No era una casa, era un esqueleto. Las paredes de adobe estaban carcomidas por la lluvia y el viento de 40 años. El techo de tejas estaba hundido en varias partes, dejando ver el cielo a través de las vigas podridas que parecían costillas expuestas. Las ventanas no tenían vidrios, eran cuencas vacías que miraban hacia la nada, y la puerta principal colgaba de una sola bisagra, gimiendo suavemente con la brisa de la tarde. El jardín era una selva de maleza seca y espinas. No había flores, no había vida verde, solo tonos de marrón y gris. El aire allí arriba se sentía diferente, más pesado, cargado de una electricidad estática que erizaba la piel. Elena sintió un escalofrío a pesar del calor. Recordó las palabras de don Manuel: «La tierra rechaza a los vivos». Se acercó a la puerta. La madera estaba negra, hinchada por la humedad de décadas. Empujó con suavidad y la bisagra chilló, un sonido agudo y metálico que rompió la paz del cerro. El olor la golpeó de inmediato. No era solo olor a encierro, era olor a moho, a tierra mojada, a excremento de ratas y a algo más. Un olor dulce y rancio, como flores podridas en un cementerio antiguo.
Elena entró. El suelo crujió bajo sus zapatos desgastados. La poca luz que entraba por las ventanas rotas iluminaba partículas de polvo que danzaban en el aire como espíritus minúsculos. Había telarañas tan gruesas que parecían cortinas de encaje gris, cubriendo las esquinas y colgando del techo. Muebles rotos yacían esparcidos. Una silla con 3 patas, una mesa partida a la mitad, restos de lo que alguna vez fue una vida. La sensación de abandono era tan densa que casi se podía tocar. Pero más allá del abandono, había una tristeza impregnada en las paredes. Elena podía sentirla. Era como si la casa misma estuviera llorando en silencio. Se llevó la mano al pecho, sintiendo una opresión que no era física. «Hola», susurró, y su voz rebotó en las paredes desnudas, sonando extraña y ajena. Nadie respondió, solo el viento silbando entre las grietas del adobe. Caminó hacia lo que parecía ser la habitación principal. Había un colchón viejo en el suelo, devorado por los insectos, y un armario con las puertas arrancadas. En el rincón, una montaña de basura y escombros se acumulaba hasta el techo. Pedazos de teja, periódicos de hace 40 años amarillentos y quebradizos, trapos sucios que alguna vez fueron ropa. Elena dejó caer su pequeña maleta al suelo. El ruido seco levantó una nube de polvo que la hizo toser violentamente. El dolor en su vientre se agudizó, una punzada caliente que la obligó a doblarse. Se dejó caer sentada sobre su propia maleta, incapaz de dar un paso más. Miró a su alrededor, a la suciedad, a la miseria, a la oscuridad que empezaba a invadir los rincones a medida que el sol se ocultaba. «¿Esto es todo?», preguntó en voz alta, mirando hacia el techo roto. «¿Aquí termina la historia de Elena Vázquez? ¿En un agujero de ratas, sola y olvidada?». Las lágrimas finalmente brotaron sin control. No lloraba por miedo a la muerte, lloraba por la fealdad de su final. Había soñado con envejecer junto a Ramón, con ver nietos, con tener una muerte tranquila en sábanas limpias. Y ahora estaba allí, en la casa de una loca, rodeada de inmundicia. Sin embargo, mientras lloraba, notó algo. A pesar del aspecto aterrador del lugar, a pesar de las advertencias de maldiciones y locura, no sentía miedo. Sentía una extraña conexión con esa ruina. La casa estaba tan rota como ella, tan abandonada como ella, tan enferma como ella. «Vamos», Elena se dijo a sí misma, secándose las lágrimas con rabia. «Si vas a morir aquí, al menos no lo harás entre la basura. Tienes dignidad, eres hija de Dios, aunque sientas que Él se ha olvidado de tu nombre». Se levantó con dificultad. La noche caería pronto y necesitaba limpiar al menos un rincón para poder tender una manta y dormir. No tenía escoba, así que buscó entre los escombros una rama o un pedazo de madera plano. Encontró una tabla vieja y comenzó a empujar la basura del centro de la habitación hacia una esquina. El trabajo era agotador. El polvo se le metía en la garganta, los músculos le ardían, pero había una furia en sus movimientos. Estaba peleando contra la suciedad como si peleara contra su propio destino. Empujó montones de periódicos viejos, apartó piedras y cristales rotos. Fue entonces, mientras movía un montón particularmente denso de trapos podridos y yeso caído en el rincón más oscuro de la sala, que su tabla golpeó algo duro. No sonó como madera ni como piedra, sonó metálico, un sonido sordo y pesado. Elena se detuvo. La curiosidad superó al cansancio. Se agachó, ignorando el dolor de sus articulaciones, y apartó los trapos con las manos desnudas. Había un objeto envuelto en una tela que parecía arpillera, gruesa y endurecida por la suciedad y el tiempo. Era pesado, rectangular. Con manos temblorosas comenzó a desenrollar la tela. El tejido se deshacía entre sus dedos. Debajo de la arpillera apareció una placa de metal.
Estaba negra por el hollín y la mugre acumulada de décadas. No se podía ver qué era, pero tenía un relieve que sus dedos pudieron trazar. Parecía una figura humana. Elena buscó en su bolso la pequeña botella de agua que le quedaba. Vertió un poco del líquido precioso sobre el metal y usó la manga de su suéter para frotar con fuerza. El agua se volvió negra al instante, pero mientras frotaba, un destello apareció. No era plata ni oro, era un metal humilde, quizás estaño o cobre pintado. Pero bajo la capa de 40 años de olvido comenzaron a surgir colores. Un azul profundo, salpicado de estrellas doradas. Un rojo suave. El marrón de una piel mestiza. El corazón de Elena dio un vuelco. Frotó con más desesperación, gastando el resto de su agua, hasta que el rostro emergió de la oscuridad. Un rostro inclinado, sereno, con los ojos bajos en señal de humildad y compasión. Era ella, la Virgen de Guadalupe, pero no era una imagen cualquiera. La placa estaba abollada, como si hubiera sido golpeada, y tenía marcas de quemaduras en los bordes. Estaba sucia, maltratada, escondida bajo la basura, como si alguien hubiera querido ocultar su santidad o protegerla de un mal terrible. Elena sostuvo la imagen pesada contra su pecho. La frialdad del metal contrastaba con el calor febril de su cuerpo. En medio de esa casa maldita, en la cima de un cerro olvidado, Elena sintió que no era la única que había sido desechada. «Tú también, madrecita», susurró Elena, su voz quebrándose en un sollozo que venía desde el fondo de su alma. «A ti también te dejaron aquí sola, te olvidaron en la oscuridad». Colocó la imagen sobre un caixote de madera que había limpiado. Buscó en su bolso y sacó una vela pequeña y una caja de cerillos. Encendió la mecha. La llama vaciló un momento por las corrientes de aire, pero luego se irguió, pequeña y valiente, iluminando el rostro sucio pero hermoso de la Virgen. Las sombras en la habitación parecieron retroceder un poco. Elena se sentó en el suelo frente a la imagen improvisada. Afuera, la noche había caído por completo y el viento aullaba como un animal herido, haciendo golpear las ventanas rotas. Los ruidos de la casa comenzaron a surgir, crujidos en el techo, rasguños dentro de las paredes. Pero Elena mantenía sus ojos fijos en la imagen. «Estamos solas», Virgencita, dijo ella, cerrando los ojos. «Pero al menos estamos solas juntas». Y en ese momento, en la oscuridad de la primera noche, Elena no sabía que ese encuentro no era casualidad. No sabía que bajo sus pies la tierra guardaba un secreto que cambiaría no solo su muerte, sino su vida. Pero por ahora solo había una vela, una mujer moribunda y una imagen rescatada del olvido, esperando que pasara la noche más larga de sus vidas. La vela se consumió mucho antes de que el amanecer siquiera insinuara su llegada. Cuando la pequeña llama se ahogó en su propia cera derretida, la oscuridad cayó sobre el interior del jacal como una manta pesada y asfixiante. No era una oscuridad normal, era una negrura densa, de esas que parecen tener peso y textura. Elena quedó sumida en la penumbra, sentada sobre su maleta, con la espalda apoyada contra la pared fría de adobe. Fue entonces cuando la casa despertó. Durante el día, las ruinas parecían simplemente tristes, pero de noche, el cerro cobraba una vida hostil. El viento, que allá arriba no encontraba obstáculos, golpeaba las paredes con una furia que hacía temblar la estructura. Se colaba por las rendijas de las ventanas sin vidrios y producía un silbido agudo, similar a un lamento humano lejano, constante y desgarrador. Elena se abrazó las rodillas, tratando de conservar el poco calor que le quedaba a su cuerpo enfermo. El frío de la sierra de Guanajuato era traicionero. Se metía por debajo de la ropa y mordía la piel, calando hasta los huesos. Esos mismos huesos que ya le dolían por el cáncer.
Pero más que el frío, era el sonido lo que la mantenía con los ojos desorbitados en la oscuridad. Escuchó pasos, o al menos eso creyó. Crujidos secos en el techo, como si alguien caminara sobre las tejas podridas. Crac, crac, crac. Luego, el sonido de algo arrastrándose por el suelo de la habitación contigua, un sonido de arrastre áspero, como tela vieja rozando tierra suelta. «Es el viento, Elena. Solo es el viento y las ratas», se dijo a sí misma en voz alta, pero su voz sonó temblorosa, pequeña ante la inmensidad de la noche. Recordó las palabras de don Manuel. La antigua dueña murió loca aquí. Dicen que la tierra rechaza a los vivos. Por un momento, el pánico se apoderó de su garganta. Sintió una opresión en el pecho, una certeza irracional de que no estaba sola. Había una presencia allí, algo antiguo, algo que la observaba desde las esquinas donde la oscuridad era más profunda. No sentía una presencia demoníaca, sino algo cargado de una tristeza tan profunda que resultaba aterradora, una desolación que parecía querer tragarla entera. Elena buscó a tientas en la oscuridad hasta que sus dedos tocaron el metal frío de la imagen de la Virgen que había encontrado horas antes. Aferró la placa de metal como si fuera un escudo. «Madre Santísima», susurró cerrando los ojos con fuerza. «Si esta es mi última noche, no dejes que el miedo sea lo último que sienta. Dame paz, aunque no la merezca». Pasó las horas en vigilia, tiritando, escuchando cómo la casa gemía y crujía, esperando que el techo se viniera abajo o que alguna sombra cobrara forma. Cada minuto era una eternidad. El dolor en su vientre palpitaba al ritmo de su miedo. Pero la noche, como todo mal, tuvo que ceder. El primer rayo de sol entró por la ventana rota como una espada de luz grisácea, cortando la atmósfera opresiva. Los ruidos cesaron. Los fantasmas, reales o imaginarios, se replegaron con las sombras. Elena, agotada, vio cómo el polvo que flotaba en el aire se iluminaba. Estaba viva. Había sobrevivido a la primera noche en el Cerro de la Esperanza. Intentó levantarse, pero su cuerpo protestó con violencia. Sus articulaciones estaban rígidas y una náusea mareante la obligó a quedarse quieta unos minutos más. Tenía hambre, pero su estómago rechazaba la idea de comida. Bebió un sorbo de agua tibia de su botella y miró a su alrededor con la luz del día. La realidad era desoladora. La luz del sol no tenía piedad. Revelaba cada mancha de humedad, cada rincón lleno de excremento de roedor, cada telaraña grisácea que cubría el techo. El suelo estaba cubierto de una capa de tierra y mugre de años. El olor a encierro y a podrido seguía allí, impregnado en las paredes. Cualquiera hubiera salido corriendo. Cualquiera hubiera bajado el cerro y rogado por un rincón en la plaza del pueblo. Pero Elena miró la imagen de la Virgen, que ahora descansaba sobre el cajón de madera, sucia pero digna. «No puedes quedarte aquí, madrecita», dijo Elena, sintiendo una repentina oleada de determinación. Era una energía extraña, quizás la última reserva de su vitalidad. «Si voy a morir aquí, esta casa estará limpia. No dejaré que me encuentren entre la basura». Se quitó el suéter de lana, quedándose con su blusa sencilla, y se amarró el cabello canoso con un trozo de tela. No tenía escoba, ni jabón, ni cepillo, pero tenía manos. Salió al patio trasero, un terreno baldío lleno de hierba seca y espinos. Encontró un viejo balde de lámina oxidado y milagrosamente un pozo artesanal cubierto con tablas podridas. Al quitar las tablas, vio que había agua en el fondo. Estaba turbia, pero servía para limpiar. Con una cuerda vieja que encontró tirada y el balde, sacó agua con un esfuerzo que le hizo ver estrellas de dolor. Regresó adentro y comenzó la batalla. Usó un manojo de ramas secas que arrancó del exterior como escoba para barrer lo más grueso.
Levantó nubes de polvo que la hacían toser hasta casi vomitar, pero no se detuvo. Arrastró los escombros hacia afuera, pedazos de madera podrida, latas oxidadas, trapos viejos que se deshacían al tocarlos. Luego se arrodilló, rasgó una de sus propias faldas viejas que traía en la maleta para usarla como trapo. Mojó la tela en el agua turbia y comenzó a fregar el suelo. Fregar era un tormento. Sus rodillas, huesudas y débiles, chocaban contra la dureza del piso irregular. Sus manos, finas y maltratadas, se despellejaban con la fricción, pero había algo terapéutico en el dolor. Cada mancha que quitaba sentía que era un pecado menos, una carga menos. Fregaba con rabia, llorando en silencio, mezclando sus lágrimas con el agua sucia del balde. «Por ti, Ramón, por ti, mi vida», murmuraba, tallando una mancha negra en el piso de madera hasta que la veta natural apareció de nuevo. Si alguna vez has sentido que limpiar tu casa es como limpiar tu alma y poner orden en tu vida, dale me gusta a este video ahora mismo. Que Dios bendiga el trabajo de tus manos. Hacia el mediodía, el cansancio era tal que Elena sentía que iba a desmayarse. Había logrado limpiar la sala principal. El suelo, aunque viejo y gastado, ahora se veía libre de inmundicia. El aire circulaba mejor. Decidió que la Virgen necesitaba un lugar mejor que un simple cajón. Había una especie de alacena o nicho empotrado en la pared del fondo, cerca de lo que alguna vez fue la cocina. Estaba cubierto de hollín negro, probablemente de años de humo de leña, y lleno de telarañas densas y pegajosas. Elena se acercó al nicho. Era profundo y oscuro. «Aquí estarás mejor», dijo, metiendo la mano con el trapo húmedo para limpiar el interior. Sacó puñados de ceniza fría y compacta. Limpió las paredes del hueco, revelando un adobe pintado de un color ocre antiguo. Mientras limpiaba la esquina más profunda del nicho, sus dedos se enredaron en algo. No era basura. Era algo largo, fibroso, pero con cuentas duras. Elena tiró con cuidado. El objeto estaba atorado en una grieta del adobe, como si alguien lo hubiera escondido allí a propósito, o como si hubiera caído y el tiempo lo hubiera sepultado. Cuando finalmente lo sacó a la luz, el corazón le dio un vuelco. Era un rosario, pero no uno cualquiera. Era un rosario antiguo, hecho de semillas de lágrimas de San Pedro, esas semillas grises y duras que usan los campesinos. La cruz no era de metal, sino de madera tallada a mano, desgastada por el tacto de miles de rezos. El hilo que unía las cuentas estaba deshilachado, pero milagrosamente intacto. Elena lo sostuvo en sus manos sucias. El rosario estaba cubierto de polvo y hollín, pero al sacudirlo, un olor sutil se desprendió de él. No olía a viejo, olía a rosas secas. Era un aroma levísimo, casi imperceptible, pero inconfundible en medio de la hedora humedad de la casa. «Doña Inés», susurró Elena. ¿Sería este el rosario de la loca? ¿Era esto lo que aferraba mientras gritaba a la soledad? Sintió una conexión inmediata, eléctrica. Ese objeto no era basura, era un testigo. Testigo de dolores, de súplicas, de noches tan oscuras como la que Elena acababa de pasar. Con un cuidado infinito, Elena lavó el rosario, usó el poco de agua limpia que le quedaba en su botella personal. Limpió cada semilla, cada cuenta, con la ternura con la que una madre limpia la cara de un hijo. Al limpiar la cruz de madera, notó que tenía unas iniciales grabadas toscamente en la parte posterior. I.G. Inés Guerrero. Ahora tenía dos tesoros, la imagen de la Virgen y el rosario de la antigua dueña. Elena terminó de limpiar el nicho. Colocó la imagen de metal de la Virgen de Guadalupe en el centro, apoyada contra la pared del fondo. A
A sus pies extendió el rosario de semillas, formando un círculo de oración alrededor de la madre. No tenía flores, no tenía manteles de encaje, solo tenía la madera limpia, el metal abollado y las semillas viejas. Pero al dar un paso atrás y mirar su obra, Elena sintió que aquel rincón brillaba con una luz propia. Era un altar nacido de la miseria, construido con dolor y fe. Sus piernas no aguantaron más y se desplomó de rodillas frente al altar improvisado. El dolor físico era agobiante. Sentía que su cuerpo se estaba apagando. Tenía hambre, sed y fiebre. Pero su espíritu, por primera vez en meses, sentía una extraña quietud. Juntó las manos, entrelazando sus dedos deformados por el trabajo del día, y miró a los ojos de la Virgen en la placa de metal. «No te pido que me cures, madrecita», dijo Elena con la voz rota, dejando que las lágrimas corrieran libremente, limpiando el polvo de su cara. «Sé que mi tiempo se acaba. Los doctores lo dijeron, y mi cuerpo lo sabe. No te pido milagros imposibles». Hizo una pausa, respirando con dificultad. El aire de la tarde comenzaba a enfriarse de nuevo, anunciando otra noche terrible. «Solo te pido que no me dejes morir desesperada. No dejes que muera con este odio y esta tristeza en el corazón. Si doña Inés sufrió aquí, déjame redimir este lugar con mi muerte. Déjame sentir que no estoy sola. Acepta este trabajo, esta limpieza, como mi última ofrenda. Es todo lo que tengo. Mis 50 pesos, mi casa rota y mis manos sucias». Elena tomó el rosario antiguo entre sus manos. Las cuentas de semillas se sentían cálidas al tacto, extrañamente cálidas, como si conservaran el calor de una mano viva. Comenzó a rezar, no un rezo mecánico, sino una conversación. «Dios te salve, María». Mientras rezaba, el sol terminó de ocultarse. La casa volvió a quedar en penumbras. Pero esta vez, frente a ese pequeño altar, la oscuridad parecía menos densa. Elena no lo sabía aún, pero su limpieza había removido más que polvo. Había despertado la memoria sagrada de aquel lugar. Y esa noche, a las 03:33 de la madrugada, la respuesta a su humilde ofrenda llegaría de una forma que la ciencia jamás podría explicar. El sueño de Elena no fue un descanso, sino una caída lenta en un pozo oscuro. Su cuerpo, agotado por el esfuerzo sobrehumano de la limpieza y devastado por el avance del cáncer, se rindió sobre el colchón viejo que había sacudido lo mejor que pudo. La noche en el Cerro de la Esperanza era absoluta. No había farolas, no había luces de vecinos, solo el abismo negro del cielo serrano y el viento que no dejaba de golpear las paredes de adobe como si quisiera derribarlas. Elena dormía, pero el dolor no descansaba. Incluso en sus sueños sentía las punzadas en el abdomen, como carbones encendidos que le recordaban que su tiempo se estaba acabando. Soñaba con fuego, con sed, con un desierto interminable donde caminaba sola gritando el nombre de su difunto esposo, Ramón, sin recibir respuesta. De repente todo se detuvo. No fue un ruido lo que la despertó, fue el silencio, un silencio tan profundo y repentino que resultaba ensordecedor. El viento, que segundos antes aullaba enfurecido, cesó de golpe. Los grillos callaron. El crujir de las vigas viejas se detuvo. Era como si el mundo entero hubiera contenido la respiración. Elena abrió los ojos en la oscuridad total. Su corazón latía con fuerza, pero no rápido, sino con golpes lentos y pesados, resonando en sus oídos. ¡Bum! 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 Sintió una extraña lucidez, esa claridad mental que a veces tienen los moribundos antes del final. No sabía qué hora era, pero su instinto le decía que era tarde, muy tarde. Con un esfuerzo que le costó un gemido,
Giró la muñeca para mirar la esfera de su viejo reloj de cuerda, el único objeto de valor que no había vendido porque era un regalo de su madre. Las manecillas fosforescentes, apenas visibles, marcaban una hora exacta, simétrica y misteriosa. 03:33 AM. La hora del muerto, dirían algunos supersticiosos. La hora en que el velo entre los mundos es más delgado. Elena sintió un escalofrío, pero no era de frío. El aire gélido de la montaña había desaparecido. Fue entonces cuando lo olió. Primero pensó que estaba delirando, que la fiebre finalmente le había quemado el juicio. Esperaba el olor a humedad, a polvo viejo, a orina de ratón y madera podrida que impregnaba cada poro de ese jacal. Pero no. Inspiró profundamente. El aire estaba cargado, denso pero dulce. Era un aroma a rosas, no a rosas de florería, envueltas en plástico y sin vida. Olía a rosas de Castilla frescas, recién cortadas, húmedas por el rocío de la mañana. Era un perfume tan intenso, tan embriagador, que parecía tener textura. Se mezclaba con notas de jazmín y algo más. Algo como incienso antiguo, de ese que se quema en las catedrales de piedra en los días de fiesta mayor. «¿Ramón?», susurró Elena a la oscuridad, pensando que quizás su esposo había venido a buscarla. Pero nadie respondió. Sin embargo, el olor se hizo más fuerte, inundando sus pulmones, desplazando el aire viciado y llenándola de una frescura imposible. Elena se sentó en el colchón, ignorando el dolor habitual de sus huesos. Algo estaba pasando. Entonces la vio. Desde la sala principal, donde había improvisado el altar en el nicho de la pared, comenzó a brotar una luz. No era la luz amarilla de una vela. La vela que ella había encendido se había consumido hacía horas. Era una luz azul. Un azul profundo, celeste, real, como el manto de la Virgen en las pinturas antiguas. La luz no era estática. Pulsaba, latía, como un corazón vivo hecho de fotones suaves. Se expandía y se contraía rítmicamente, iluminando el marco de la puerta de su habitación con un resplandor etéreo que no proyectaba sombras duras, sino que acariciaba los contornos de los muebles rotos. El miedo instintivo de Elena, ese miedo animal a lo desconocido, intentó surgir. Quiso esconderse bajo la manta sucia, quiso cerrar los ojos y rezar para que fuera un sueño. Pero la curiosidad y una fuerza magnética, una atracción irresistible, la obligaron a ponerse de pie. Caminó descalza hacia la sala. El suelo, que horas antes estaba helado, se sentía tibio bajo sus pies, como si hubiera calefacción radiante bajo la madera podrida. Al llegar al umbral de la sala, Elena cayó de rodillas. La visión la dejó sin aliento. El nicho que ella había limpiado con tanto esfuerzo, donde había colocado la placa de metal abollada y el rosario de semillas, era el epicentro del fenómeno. La placa de metal ya no parecía un pedazo de chatarra vieja. Brillaba con una incandescencia propia. Los colores de la imagen, el manto estrellado, la túnica rosa, la piel morena de la Virgen, resplandecían con una vividez sobrenatural, como si estuvieran pintados con fuego líquido y piedras preciosas. Pero no era solo luz. Desde el rosario de semillas de lágrimas de San Pedro, que descansaba a los pies de la imagen, emanaban destellos dorados, pequeños chispazos de luz áurea que flotaban en el aire como luciérnagas sagradas, danzando alrededor de la Virgen. Y entonces el sonido. Elena pegó la frente al suelo, cubriéndose la cabeza con los brazos, temblando. «Soy pecadora, no soy digna», sollozó, aterrorizada por la magnitud de lo que presenciaba. Pero el sonido no era un trueno de juicio. No era una voz de condena. Comenzó como un murmullo, suave como el roce de la seda, una vibración que no entraba por los oídos, sino que resonaba directamente en el centro de su pecho. Era un canto, una voz femenina, polifónica, como si muchas voces cantaran al unísono con una dulzura infinita.
No entendía las palabras. Parecía latín, o quizás una lengua más antigua, la lengua que hablaban los ángeles antes de que el mundo tuviera nombre. Mater misericordiae, vita, dulcedo. La melodía era una canción de cuna cósmica, y con cada nota el terror de Helena se disolvía como sal en agua caliente. En lugar de miedo, una paz incomprensible comenzó a llenarla, una paz que no había sentido nunca, ni siquiera en los brazos de su madre, ni siquiera en los días más felices de su matrimonio. Era una paz densa, sólida, una certeza absoluta de que todo estaba bien. Helena levantó la vista, con el rostro bañado en lágrimas, pero ya no de tristeza, sino de asombro. La luz azulada se intensificó, llenando toda la habitación, haciendo desaparecer la suciedad, las grietas en las paredes, la pobreza del lugar. Por un momento, el jacal en ruinas se transformó en un palacio de cristal y luz. La Virgen en la placa de metal parecía mirarla. No, la estaba mirando. Helena juraría que los ojos de la imagen se movieron, posándose en ella con una compasión tan humana y tan divina a la vez que le desgarró el alma. ¿Por qué yo?, preguntó Helena con la voz quebrada. Soy solo una vieja enferma. Vine aquí a morir. La voz melódica cesó su canto y se transformó en palabras. No fueron palabras audibles en el aire, sino un pensamiento claro, dulce y firme que floreció en la mente de Helena con la voz de una madre joven y amorosa. No has venido a morir, hija mía. Has venido a sanar. La tierra que pisas guarda el llanto de los justos. Helena sintió una oleada de calor recorrer su cuerpo. Empezó en su cabeza y bajó hasta sus pies, concentrándose en su vientre, allí donde el tumor devoraba sus entrañas. Por primera vez en meses, el dolor desapareció. No se redujo, se esfumó. Fue reemplazado por un cosquilleo cálido, vibrante. La luz de la imagen cambió de pronto. Se concentró en un solo haz, potente y dorado, como un dedo de Dios señalando algo. El rayo de luz salió del pecho de la Virgen y apuntó directamente hacia el suelo, no lejos de donde Helena estaba arrodillada, cerca de una pared lateral que daba al patio. El haz de luz iluminaba unas tablas del piso que parecían más sueltas que las demás. La luz pulsaba sobre esa madera específica, insistente. «Busca la verdad», susurró la voz en su mente, desvaneciéndose lentamente como un eco en un cañón. «La verdad te hará libre. Cava donde la luz toca». El perfume de rosas alcanzó su punto máximo, tan intenso que Helena sintió que se mareaba de dulzura. «¿Cavar?», preguntó ella, aturdida. Pero la luz comenzó a retraerse. El brillo dorado se desvaneció primero. Luego el resplandor azul se fue apagando suavemente, como un atardecer acelerado, hasta que solo quedó la oscuridad de la madrugada y la tenue luz de la luna que ahora entraba por las ventanas. El silencio volvió, pero ya no era un silencio vacío. El aire seguía oliendo a rosas, impregnado en las cortinas de polvo, en la madera vieja, en la ropa de Helena. Helena se quedó allí, arrodillada en la penumbra. Se tocó el vientre. No dolía. Se tocó las rodillas. No dolían. Se sentía fuerte. Había una energía eléctrica corriendo por sus venas, una adrenalina sagrada. Miró hacia el lugar donde el haz de luz había apuntado. Las tablas del suelo. Se arrastró hacia ellas y pasó la mano por la madera. Estaban sueltas. Alguien las había movido hace mucho tiempo y las había vuelto a colocar con prisa. ¿Qué había allí abajo? ¿Por qué la Virgen quería que ella cavara en la tierra de una casa maldita? Si alguna vez has recibido una señal tan clara que no pudiste ignorarla, escribe «Creo en tus señales, Señor», en los comentarios. A veces, la respuesta a nuestras oraciones viene en formas que no esperamos. Helena se puso de pie. No podía esperar al amanecer.
La orden había sido clara. Su cuerpo, que horas antes apenas podía sostenerse en pie, ahora vibraba con una urgencia febril. Fue a la cocina y buscó algo con qué hacer palanca. Encontró una barra de hierro oxidada, quizás parte de una antigua estufa de leña. Con la barra en la mano y la determinación de una guerrera, regresó a la sala. Encendió la última vela que le quedaba, aunque sus manos temblaban tanto que casi quema sus dedos. Colocó la vela cerca de las tablas señaladas. «Encava donde la luz toca», repitió Elena recordando la voz dulce. Clavó la barra de hierro en la ranura entre dos tablas. La madera crujió, un sonido seco que rompió la magia residual de la noche. Elena empujó con fuerza. Sus músculos se tensaron. La tabla cedió con un chillido de clavos viejos arrancados. Debajo solo había oscuridad y tierra compactada, pero el olor a rosas seguía allí, guiándola. Elena sabía que esa noche no volvería a dormir. La madrugada le había traído un milagro, pero el milagro venía con una misión. Tenía que descubrir qué secreto guardaba doña Inés bajo el suelo, y por qué el cielo estaba tan interesado en que saliera a la luz. Con el corazón lleno de una fe renovada y misteriosa, Elena comenzó a levantar la segunda tabla. La investigación del pasado acababa de comenzar. El amanecer trajo consigo una claridad cegadora que contrastaba con el misterio de la madrugada. Elena estaba de pie frente a las tablas levantadas en la sala, con las manos sucias de tierra y astillas, pero su mente estaba más clara que nunca. Había logrado arrancar 2 tablas, pero debajo solo había tierra compacta, dura como la piedra. La barra de hierro que había usado no era suficiente. Necesitaba una pala, un pico, herramientas de verdad. Pero más que herramientas, necesitaba entender. La voz de la Virgen había sido clara. La cura nace de la verdad. ¿Qué verdad? ¿Quién era realmente doña Inés? ¿Por qué el pueblo decía que estaba loca y la Virgen decía que era una justa? Elena sabía que no podía seguir cavando a ciegas. Si había algo enterrado allí, tenía que saber qué estaba buscando para no destruirlo. Se lavó la cara y las manos con el poco agua que quedaba. Al mirarse en un trozo de espejo roto que colgaba en el baño, se detuvo. Sus ojos, antes hundidos y opacos por la enfermedad y la resignación, tenían un brillo nuevo. Sus mejillas, aunque pálidas, ya no tenían ese tono grisáceo de la muerte inminente. Y lo más extraño, no le dolía nada. Se tocó el vientre con miedo, esperando la punzada habitual, el fuego del cáncer. Nada, solo silencio en su cuerpo. «Gracias, madrecita», susurró, persignándose frente al altar improvisado. El olor a rosas seguía allí, tenue pero persistente, impregnado en su ropa y en su piel. Bajó el cerro mucho más rápido de lo que lo había subido el día anterior. Sus piernas respondían con una fuerza que no recordaba tener. Al llegar al pueblo, notó que la gente la miraba. No era para menos. Era la mujer que había comprado la casa de la bruja y había sobrevivido a la primera noche. Las mujeres se santiguaban al verla pasar, y los hombres bajaban la mirada. Elena ignoró los susurros y se dirigió directamente a la única autoridad que sentía que podía decirle la verdad, la iglesia de San Gabriel Arcángel. Era un edificio colonial de piedra rosada, con una torre campanario que dominaba la plaza polvorienta. Entró. El interior estaba fresco y olía a cera derretida y madera antigua. Al fondo, cerca del altar mayor, un sacerdote anciano estaba arreglando unos lirios en un florero. Era el padre Anselmo, un hombre de casi 90 años, encorvado por el tiempo, con la piel como pergamino y unos ojos nublados por las cataratas, pero que, según decían en el pueblo, veía más con el alma que con la vista. «Buenos días, padre», dijo Elena, su voz resonando suavemente en la nave vacía. El sacerdote se detuvo en seco. Dejó caer el lirio que sostenía.
Giró la cabeza lentamente hacia donde estaba Elena, olfateando el aire como un sabueso que detecta algo imposible. «Ese aroma», murmuró el anciano con voz temblorosa. «Hace 40 años que no olía ese perfume en esta iglesia». Elena se acercó despacio. «Padre, soy Elena Vázquez. Compré la casa del Cerro de la Esperanza». El padre Anselmo se aferró al borde del altar para no caerse. Sus ojos casi ciegos buscaban el rostro de Elena. «¿La casa de Inés?», preguntó con un tono de urgencia. «¿Dormiste allí? ¿Estás viva?» «Estoy viva, padre, y creo que he sido bendecida, pero necesito saber. Me han dicho que doña Inés estaba loca, que murió maldiciendo, pero anoche sentí paz. Necesito saber quién era ella realmente». El anciano suspiró profundamente y señaló un banco de madera en la primera fila. «Siéntate, hija. Los rumores son el veneno de la verdad. El pueblo dice que estaba loca porque es más fácil condenar lo que no se entiende que aceptar lo que nos da miedo». El padre Anselmo se sentó junto a ella. De cerca, Elena pudo ver que el sacerdote lloraba silenciosamente. Inés Guerrero no era una bruja, ni estaba loca, comenzó a relatar el cura con la mirada perdida en el pasado. Inés era una santa en vida, una mística. Tenía el don de la sanación en sus manos y una fe que movía montañas. La gente subía al cerro no por miedo, sino buscando ayuda. Ella curaba con hierbas, con oraciones y con agua. «¿Agua?», preguntó Elena, recordando el frasco que debía buscar. «Sí. Decían que había encontrado una vena de agua pura bajo su casa. Agua que no se acababa nunca, incluso en las peores sequías. Decían que esa agua obraba milagros. Pero el milagro atrae la envidia, hija». El rostro del sacerdote se endureció. En aquel tiempo, el pueblo estaba controlado por don Fausto, un terrateniente poderoso y sin escrúpulos. Él quería las tierras de Inés, no por la casa, sino por el agua. Quería embotellarla, venderla, hacer negocio con la fe de la gente. Le ofreció dinero, luego la amenazó. Inés se negó. Dijo que el agua era un regalo de la Virgen para los pobres, no una mercancía. Elena escuchaba fascinada. La historia encajaba con la voz que había escuchado en la madrugada. «¿Qué pasó después?», insistió Elena. «Don Fausto comenzó una campaña de difamación. Dijo que Inés hacía brujería, que envenenaba el agua. Pagó a gente para que tirara animales muertos en su patio. El pueblo, ignorante y temeroso, le dio la espalda. La dejaron sola. Cortaron el suministro de alimentos. La aislaron allá arriba. Yo era un sacerdote joven y cobarde». La voz de Anselmo se quebró. «Tuve miedo de don Fausto y no subí a defenderla. Cuando finalmente subimos, semanas después, Inés estaba muerta. Dijeron que de hambre o de locura, pero yo sé que murió de tristeza». Elena sintió una opresión en el pecho, una conexión profunda con esa mujer que había sufrido la soledad más absoluta por defender algo sagrado. «Padre, anoche la Virgen me habló, me dijo que cavara, que la verdad me haría libre». El padre Anselmo agarró la mano de Elena. Sus dedos fríos apretaron con fuerza. «¿Te habló?», susurró, maravillado. Entonces, la profecía era cierta. El sacerdote se levantó con dificultad y caminó hacia la sacristía. Regresó minutos después con una pequeña caja de madera vieja tallada con flores simples. Se sentó de nuevo y la puso en las manos de Elena. El día antes de que la aislaran por completo, Inés bajó al pueblo una última vez. Vino a confesarse, aunque no tenía pecados que confesar, solo dolor. Me dio esto. Me dijo: «Padre, guárdelo, no lo abra. Un día vendrá una mujer que no es de aquí. Una mujer herida, marcada por la muerte, pero con ojos limpios. Ella olerá a mis rosas, entrégueselo a ella».
Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Abrió la cajita con manos temblorosas. Dentro no había joyas. Había una llave. Era una llave pequeña, de hierro forjado, con la cabeza en forma de corazón, y junto a la llave un papel doblado, amarillento y quebradizo por el paso de 4 décadas. «He guardado esto 40 años, Elena», dijo el padre Anselmo. «Muchos vinieron a preguntar por la casa, cazadores de tesoros, parientes lejanos, curiosos, pero ninguno olía a rosas. Ninguno tenía esa luz en la mirada que tú tienes ahora. Es tuyo». Elena tomó la llave. Sentía que pesaba más de lo que aparentaba. Era la llave de la verdad. ¿Qué abre esta llave, padre? Eso solo tú puedes descubrirlo, hija. Pero ten cuidado. El mal que perseguía a Inés no ha muerto del todo. Los descendientes de don Fausto siguen teniendo poder en la región. Si encuentras lo que Inés protegió con su vida, serás la nueva guardiana. Si tú también crees que Dios prepara a sus guerreros en el silencio y que la verdad siempre sale a la luz, escribe amén en los comentarios y comparte esta historia de fe. Elena se puso de pie. Ya no era la viuda desahuciada que buscaba un lugar para morir. Ahora tenía una misión. Tenía una llave, una bendición y la certeza de que no estaba loca. «Gracias, padre. Rece por mí». «Rezaré, Elena, pero creo que quien necesita oraciones somos nosotros. Tú ya tienes el favor del cielo». Salió de la iglesia con el sol del mediodía cayendo a plomo sobre la plaza. Pasó por la ferretería y con sus últimos pesos compró una pala robusta y un pico. El ferretero la miró con extrañeza al ver a esa mujer delgada cargando herramientas pesadas. Pero Elena ni siquiera sintió el peso. Subió el Cerro de la Esperanza con un ritmo constante. El camino de tierra y piedras parecía menos empinado hoy. Cada paso la acercaba a la revelación. La llave en su bolsillo ardía contra su pierna, recordándole que el pasado estaba a punto de ser desenterrado. Al llegar al jacal, todo estaba como lo había dejado. El silencio, el viento, la soledad. Pero ahora el lugar se sentía diferente. Ya no era una ruina hostil, era un santuario en espera. Elena entró en la sala, dejó las herramientas en el suelo y se arrodilló un momento frente a la Virgen. «Ya tengo la llave, madrecita», dijo. «Ahora muéstrame el camino». El aroma a rosas que se había disipado durante su viaje al pueblo regresó de golpe, llenando la habitación con una fuerza renovada. El haz de luz de la noche anterior no estaba, pero Elena recordaba perfectamente el lugar. Tomó el pico, sus manos se cerraron sobre el mango de madera, levantó la herramienta sobre su cabeza y golpeó la tierra dura donde había levantado las tablas. El sonido del metal contra la tierra resonó como un cañonazo en el silencio del cerro. ¡Lang! El primer golpe rompió la costra de tierra. Elena respiró hondo y volvió a golpear. Iba a cavar hasta el centro de la tierra si era necesario. Iba a encontrar la verdad de Inés y con ella, quizás, su propia salvación. El sonido del pico golpeando la tierra compacta se convirtió en el único reloj que marcaba el tiempo en el Cerro de la Esperanza. Clac, clac, clac. Un ritmo hipnótico, constante, que resonaba en las costillas del viejo jacal. Elena había perdido la noción de las horas. El sol de la tarde había cruzado el cielo y ahora comenzaba a descender, alargando las sombras dentro de la habitación, convirtiendo los montones de tierra removida en siluetas fantasmales. Cavar no era trabajo para una mujer en su condición. En cualquier otro momento, 10 minutos de ese esfuerzo habrían bastado para colapsar sus pulmones enfermos o provocarle una hemorragia. Pero Elena estaba sumida en un trance místico. No sentía cansancio, no sentía dolor. Sentía una fuerza ajena que movía sus brazos, una energía que fluía desde la tierra hacia sus pies
y subía por su columna vertebral. Era como si la misma doña Inés estuviera sosteniendo el pico junto a ella, susurrándole al oído: «Un poco más, hija, un poco más». El agujero en el centro de la sala ya tenía casi 1 metro de profundidad. Elena estaba cubierta de polvo rojo de pies a cabeza. El sudor le corría por la cara, creando surcos limpios en la suciedad de sus mejillas, pero sus ojos brillaban con una fiebre que no era enfermedad, sino esperanza. De repente, el sonido cambió. No fue el golpe sordo contra la tierra, ni el chirrido contra una piedra. Fue un sonido metálico, hueco y resonante. ¡Glong! Elena soltó el pico de inmediato. El corazón le latía desbocado en la garganta. Cayó de rodillas en el borde del agujero, ignorando cómo las piedras se clavaban en sus piernas. Con las manos desnudas, comenzó a escarbar la tierra suelta con una desesperación frenética. Sus uñas se rompieron, sus dedos sangraron levemente, pero no se detuvo hasta que limpió la superficie del objeto. Allí, sepultada bajo 40 años de silencio y calumnias, apareció la tapa de un cofre. No era un cofre del tesoro de cuentos de piratas. Era una caja de hierro forjado, negra, robusta, de esas que se usaban antiguamente para guardar documentos importantes o dotes matrimoniales. Tenía remaches gruesos y, en el centro, una cerradura con forma de corazón invertido. Elena sintió que el aire se volvía denso. El olor a rosas, que la había acompañado intermitentemente, estalló de nuevo en la habitación con tal potencia que tuvo que cerrar los ojos para no marearse. Era como estar en medio de un jardín celestial en plena primavera. Con manos temblorosas, sacó de su bolsillo la pequeña llave que el padre Anselmo le había dado. La llave de doña Inés. La llave de la verdad. «Por favor», susurró Elena, acercando el metal a la cerradura. La llave entró con suavidad, como si hubiera sido aceitada ayer mismo. Elena giró la muñeca. Se escuchó un clic nítido, seguido del crujido de un mecanismo interno que despertaba tras un largo sueño. La tapa se levantó unos milímetros por sí sola, empujada por la presión del aire comprimido en su interior. Elena respiró hondo, conteniendo el aliento, y levantó la pesada tapa de hierro. Lo que vio dentro la dejó sin habla. No había monedas de oro, no había joyas. El interior estaba forrado de terciopelo rojo, milagrosamente conservado. En el centro descansaban 2 objetos: un cuaderno grueso con tapas de cuero desgastado y un frasco de cristal tallado, sellado con cera roja. Pero lo más impresionante no eran los objetos en sí, sino lo que hacían. El frasco de cristal emitía luz. No era un reflejo. El líquido que contenía el frasco brillaba con una luz propia, una luminiscencia azulada y suave, idéntica a la luz que había visto emanar de la Virgen la noche anterior. Era como si hubieran capturado un pedazo de estrella y lo hubieran licuado en ese recipiente. Iluminaba el rostro sucio de Elena con un resplandor espectral. Elena tomó el frasco con reverencia. Estaba tibio. Al moverlo, el agua en su interior parecía tener una viscosidad diferente, más densa, como aceite sagrado. Lo dejó a un lado con cuidado y tomó el cuaderno. Era un diario. Al abrirlo, el papel crujió. La caligrafía era elegante, inclinada, escrita con pluma y tinta negra que apenas se había desvanecido. Elena se sentó en el suelo, con las piernas colgando dentro del agujero, y comenzó a leer bajo la luz azulada del frasco mágico. 12 de diciembre de 1983. Hoy la madre ha bajado. No puedo explicarlo con palabras humanas. Mientras rezaba por la sequía que mata a nuestro pueblo, el suelo de mi cocina se abrió. No se rompió, simplemente brotó agua. Agua cristalina, pura, cantarina. Bebí y mi artritis desapareció.
Lavé la herida de mi perro y cerró ante mis ojos. Es el manantial de la gracia. Ella me ha dicho que esta agua es para sanar los dolores del alma que enferman al cuerpo. Elena pasó las páginas con avidez. Leía sobre los primeros milagros, sobre cómo Inés curaba a los vecinos en secreto. Pero luego la tinta se volvía más errática, las letras más apresuradas. El tono cambiaba de la alegría al miedo. Enero de 1984. Don Fausto lo sabe. Ha venido hoy con sus hombres. Dice que el agua le pertenece porque él es dueño de la montaña, aunque mis escrituras digan lo contrario. Me ofreció dinero, mucho dinero. Dijo que embotellaríamos el agua santa y la venderíamos en la capital a precio de oro. Le dije que la gracia de Dios no se vende. Me golpeó. Me dijo que si no se la daba por las buenas, me la quitaría por las malas. Me llamó bruja delante del pueblo. Las lágrimas de Elena caían sobre las páginas, mezclándose con la historia de Inés. Sentía la angustia de aquella mujer, su soledad, su valentía. Febrero de 1984, ya nadie sube. Tienen miedo. Han envenenado a mis gallinas. Anoche tiraron piedras a mi techo hasta el amanecer. Fausto ha convencido al alcalde de que estoy loca, de que el agua está contaminada y que yo soy un peligro para la salud pública. Quieren venir a tomar la casa mañana. Quieren excavar, encontrar la fuente, entubarla y comercializarla. No lo permitiré. La Virgen me ha dado una instrucción. Debo sellar la fuente. Debo ocultarla hasta que llegue el tiempo correcto. He pasado la noche cargando piedras, tapando la vena del manantial bajo el suelo de la sala. He rezado para que la tierra se endurezca como el diamante y nadie pueda encontrarla excepto aquella que venga con el corazón roto. Elena se detuvo. Aquella que venga con el corazón roto. La profecía hablaba de ella. Inés había visto el futuro, o al menos había confiado en que Dios no dejaría su sacrificio en vano. Continuó leyendo la última entrada, fechada el día de la muerte de Inés. La letra era apenas un garabato débil. Me estoy apagando, no tengo comida y el frío me está ganando. Pero estoy en paz. He escondido la muestra del agua sagrada en la caja, junto con mi verdad. Sé que moriré sola, pero no estoy abandonada. Ella está conmigo. Su manto me cubre, y sé que un día una mujer subirá esta montaña no buscando poder ni dinero, sino buscando paz. Ella encontrará la caja, ella romperá el sello, ella será la nueva guardiana. Si estás leyendo esto, hermana mía, no temas, no estás maldita, estás elegida. El agua en el frasco es la llave para despertar el manantial de nuevo. Pero recuerda, el milagro no está en el agua, está en la fe de quien la bebe. Bebe, sana y lucha, porque el mal regresará, pero la madre es más fuerte. Elena cerró el diario y lo apretó contra su pecho, sollozando ruidosamente. El eco de su llanto llenó la casa vacía. No lloraba de tristeza, sino de una emoción abrumadora que no tenía nombre. Se sentía pequeña ante la magnitud del destino, pero al mismo tiempo se sentía gigante. Inés no estaba loca. Inés fue una mártir. Había muerto de hambre y frío para proteger un regalo divino de la codicia de un hombre malvado. Y ahora, ese legado estaba en las manos sucias y callosas de Elena. Si alguna vez has sentido que tu sufrimiento actual te está preparando para un propósito mayor que aún no puedes ver, escribe, confío en tu plan, Señor, en los comentarios. No hay dolor sin propósito, ni lágrima que Dios no cuente. Elena miró el frasco brillante. La luz azul pulsaba suavemente como un latido. Bebe, sana y lucha, había escrito Inés. Elena tomó el frasco. Rompió el sello de cera roja con sus dientes. Al destaparlo, el aroma a rosas se volvió tan intenso que casi se podía saborear en el aire.
No olía a agua estancada de 40 años, olía a vida. Levantó el frasco hacia la imagen de la Virgen en el nicho, brindando con ella en la penumbra. Por ti, Inés, por nosotras, y por todos los que necesitan un milagro, dijo Elena con voz firme. Llevó el cristal a sus labios y bebió. El líquido era fresco, pero al tragarlo se convirtió en fuego. No un fuego que quema, sino un fuego que ilumina. Elena sintió cómo el líquido bajaba por su garganta, recorría su esófago y llegaba a su estómago enfermo. La reacción fue inmediata. Elena soltó el frasco, que cayó sobre el terciopelo sin romperse, y se agarró el vientre. Un calor intenso, vibrante, comenzó a expandirse desde su centro hacia afuera. Sentía como si millones de pequeñas manos estuvieran masajeando sus órganos internos, tejiendo, reparando, limpiando. Cayó de espaldas al suelo, jadeando. Su cuerpo se arqueó. Veía luces detrás de sus párpados cerrados. Sentía pinchazos eléctricos en las puntas de los dedos. El tumor, esa masa dura y dolorosa que había aprendido a sentir como parte de su anatomía, parecía disolverse, derretirse como hielo bajo el sol del desierto. No fue un proceso suave, fue una batalla. Elena sudaba, temblaba, gemía. Sentía que estaba siendo reconstruida célula por célula. Durante minutos que parecieron horas, se retorció en el suelo de tierra junto al agujero, mientras la luz del frasco seguía iluminando la habitación como un faro en la tormenta. Finalmente, el calor intenso cedió paso a una frescura balsámica. El dolor desapareció por completo. Su respiración, antes entrecortada y sibilante, se volvió profunda y limpia. Elena abrió los ojos. La habitación estaba oscura, salvo por la luz del frasco y la luna que entraba por la ventana. Se sentó. Se tocó el abdomen. Estaba blando, sin dolor. Se puso de pie de un salto. Sus piernas tenían la fuerza de una mujer de 20 años. Estaba curada. Lo sabía con una certeza absoluta, biológica y espiritual. Miró el agujero en el suelo. Inés había dicho que el agua del frasco era la llave para despertar el manantial. Elena tomó lo que quedaba del líquido brillante y lo vertió directamente sobre la tierra en el fondo de la excavación, allí donde había sacado la caja. «Despierta», ordenó Elena. La tierra absorbió el líquido brillante al instante. Hubo un momento de silencio. Y luego, un retumbo profundo, tectónico, sacudió el cerro de la esperanza. Desde el fondo del agujero comenzó a brotar agua. Primero un hilo tímido, luego un borbotón alegre. Agua cristalina, pura, que reflejaba la luz de la luna. El sonido del agua corriendo llenó la casa, un sonido de vida, de risa, de redención. Elena cayó de rodillas, mojándose las manos en el manantial renacido, riendo y llorando al mismo tiempo. Había encontrado la verdad, había encontrado la cura, pero sabía, gracias al diario, que esto era solo el comienzo. El milagro había sucedido en secreto, pero una luz tan grande no puede ocultarse por mucho tiempo. Y donde hay luz, siempre llegan las sombras para intentar apagarla. Afuera, en la oscuridad del camino que subía al cerro, los faros de una camioneta moderna rompieron la noche. El motor rugió acercándose. El mundo exterior estaba a punto de llamar a la puerta, y esta vez Elena estaba lista para recibirlo. El amanecer no trajo silencio, sino el rugido de motores diésel. Elena apenas había tenido tiempo de limpiar su rostro y cambiar sus ropas sucias por un vestido sencillo de algodón que había lavado el día anterior. La casa ya no olía a humedad ni a muerte. El aroma a rosas y tierra mojada llenaba cada rincón, emanando del manantial que ahora burbujeaba alegremente en el centro de la sala, canalizándose de forma natural por las grietas del suelo hacia el exterior, regando el jardín muerto. 2 camionetas grandes, negras y brillantes se detuvieron frente al jacal,
levantando una nube de polvo que ensució el aire limpio de la mañana. En las puertas se leía el logotipo de Desarrollos Inmobiliarios Fausto en Asociados, y en la segunda, un escudo del gobierno local con la leyenda Departamento de Salubridad y Control Urbano. Elena salió al porche, sosteniendo el rosario de semillas de Inés en su mano derecha. Se sentía diferente. La debilidad que había sido su compañera durante meses se había evaporado. Su columna estaba recta, su mirada clara. No tenía miedo. De la primera camioneta descendió un hombre joven, de unos 30 y tantos años, vestido con un traje impecable que desentonaba ridículamente con el entorno agreste. Era Rodrigo Fausto, nieto del latifundista que había atormentado a doña Inés. Tenía la misma mirada rapaz de su abuelo, esa mirada de quien tasa el mundo en pesos y centavos. De la segunda camioneta bajó un hombre mayor, con bata blanca y maletín. El doctor Beltrán, conocido en el pueblo por ser un hombre de ciencia dura, ateo declarado y firme opositor de cualquier curanderismo en la región. Detrás de ellos, 2 oficiales de policía con caras de aburrimiento completaban la comitiva. «Buenos días», dijo Elena, su voz tranquila cortando el aire tenso. Rodrigo Fausto se ajustó las gafas de sol y miró con asco las botas llenas de polvo de sus zapatos italianos. «Señora Vázquez», dijo Fausto con un tono que pretendía ser cortés, pero destilaba veneno. «Soy el licenciado Fausto. Creo que mi agente, don Manuel, le advirtió sobre las condiciones de esta propiedad. Pero parece que usted no solo ignoró las advertencias, sino que ha estado excavando ilegalmente». Elena lo miró a los ojos. «Esta es mi casa, licenciado. Tengo las escrituras y el recibo de compra. Lo que haga dentro de mis paredes es asunto mío y de Dios». El doctor Beltrán dio un paso adelante, carraspeando. «Señora, no se trata solo de propiedad. Hemos recibido reportes de que usted está viviendo en condiciones insalubres. Además», el médico sacó una carpeta, «tengo su expediente clínico del Hospital General. Usted es una paciente oncológica en fase terminal. Debería estar bajo cuidados paliativos, no viviendo en una ruina llena de bacterias. Como autoridad sanitaria, tengo la orden de trasladarla a un albergue y clausurar este lugar por riesgo biológico. Dicen que hay agua estancada brotando del suelo. Eso es un foco de infección». Elena sonrió, una sonrisa enigmática que desconcertó a los hombres. «El agua no está estancada, doctor. Es agua viva. Y sobre mi enfermedad, creo que sus papeles están desactualizados». Fausto soltó una risa seca, burlona. «Por favor, señora, no empiece con supersticiones. Mi abuelo tuvo problemas con la loca que vivía aquí antes por las mismas tonterías. Esa agua está contaminada con minerales tóxicos, por eso la gente alucina. Usted está delirando por la fiebre del cáncer. Háganos un favor a todos y suba a la camioneta por las buenas. Vamos a demoler este nido de ratas y sellar esa fuga de agua para siempre». «Nadie va a demoler nada», dijo Elena, dando un paso al frente. La autoridad en su voz hizo que los policías retrocedieran instintivamente. «Y nadie va a tocar el manantial». Fausto perdió la paciencia, chasqueó los dedos hacia los policías. «Oficiales, saquen a esta mujer. Está mentalmente inestable. Doctor, prepare un sedante. Vamos a entrar». Los policías avanzaron hacia Elena. Ella no se movió. Cerró los ojos y apretó el rosario. «Madre, defiéndenos», susurró. En ese instante, un sonido líquido y potente surgió desde el interior de la casa. No era el gorgoteo suave del manantial, sino un estruendo, como si una ola hubiera roto contra la pared. El agua comenzó a salir por la puerta principal, no como una inundación destructiva, sino como una alfombra transparente que mojó los pies de los invasores. Fausto saltó hacia atrás, maldiciendo al mojarse sus zapatos caros. «¡Maldita sea!».
Rompió una tubería. Entren y cierren eso. Fausto y el doctor Beltrán empujaron a Elena a un lado y entraron violentamente en la sala principal. Lo que encontraron los detuvo en seco. La sala no era una ruina. La luz del sol entraba por las ventanas, pero se mezclaba con esa luz azulada sobrenatural que emanaba del pozo abierto en el suelo. El agua brotaba con fuerza, cristalina, y el aroma a rosas era tan denso que golpeaba como una bofetada física. «¿Qué diablos es esto?», murmuró Fausto, tapándose la nariz como si el olor a flores fuera ofensivo. «¿Perfume barato?». El doctor Beltrán, sin embargo, miraba a Elena, que había entrado detrás de ellos. El médico la observaba con ojos analíticos, buscando los signos de la caquexia, la piel amarilla, la debilidad extrema que debería tener una mujer con cáncer de estómago en etapa 4. Pero Elena tenía la piel sonrosada, sus ojos brillaban, respiraba sin dificultad, se movía con agilidad. «Doctor», dijo Elena, «revíseme. Si encuentra rastro de mi enfermedad, me iré con usted sin protestar. Pero si estoy sana, dejarán este lugar en paz». Beltrán, hombre de ciencia, no pudo resistir el desafío. Sacó su estetoscopio y se acercó a ella, incrédulo. Fausto miraba la escena con impaciencia, pateando el suelo húmedo. «Esto es una pérdida de tiempo. Es una moribunda con suerte». El médico colocó el estetoscopio en el pecho de Elena. Escuchó, frunció el ceño, lo movió a su abdomen, palpó su estómago, donde debería sentirse la masa tumoral dura y dolorosa. Sus dedos se hundieron en carne blanda y sana. No había dolor, no había ruidos anormales. El corazón de Elena latía con la fuerza de un tambor de guerra. El doctor Beltrán palideció. Se quitó el estetoscopio lentamente, temblando. Esto es imposible», balbuceó, mirando a Elena como si fuera un fantasma. «Su hígado, su estómago, no hay masas, no hay ascitis. Usted está clínicamente sana». «Mentira», gritó Fausto furioso por perder el control de la situación. «Es un truco. Seguro pagó por un diagnóstico falso antes. Esta tierra es mía por derecho de herencia. Esa agua vale millones y no dejaré que una vieja bruja se la quede». Cegado por la codicia, Fausto corrió hacia el agujero del manantial. Tomó la pala que Elena había usado y la levantó, con la intención de golpear la imagen de la Virgen que reposaba en el nicho, como si destruyendo el ídolo pudiera destruir la magia. «¡Se acabó el teatro!», rugió Fausto, bajando la pala con violencia. «Si en tu vida te has enfrentado a personas que intentaron destruir tus sueños o tu fe por envidia, pero Dios te sostuvo de pie, escribe «Dios pelea mis batallas» en los comentarios. No hay gigante que no caiga ante la fe verdadera. Justo antes de que el metal de la pala tocara la imagen sagrada, sucedió. No hubo truenos, no hubo rayos. Simplemente el techo de la casa desapareció ante los ojos de todos. No es que se cayera, es que la visión del techo podrido fue reemplazada por una luz blanca, cegadora, absoluta, y de esa luz comenzaron a caer flores, rosas, cientos, miles de pétalos de rosas de Castilla, rojas, rosadas, blancas, doradas. Caían desde el techo hacia el interior de la sala, desafiando la gravedad, girando en el aire como copos de nieve pesados y fragantes. La pala se le cayó de las manos a Rodrigo Fausto. El abogado retrocedió, tropezando con sus propios pies, cayendo de espaldas en el agua del manantial. Tenía los ojos desorbitados, mirando hacia arriba, cubriéndose la cara con los brazos para protegerse de la lluvia de flores. «¡No! ¡No! ¿Qué es esto?», gritaba, aterrorizado no por el daño, sino por la pureza de lo que veía. Su mente lógica y codiciosa se quebraba ante lo inexplicable. El doctor Beltrán cayó de rodillas. Un pétalo rojo aterrizó en su mano abierta.
No era una alucinación. Era real. Tenía textura, tenía peso, tenía vida. El hombre de ciencia, el escéptico, comenzó a llorar como un niño. «Dios mío, Dios mío», repetía el médico, viendo cómo los pétalos cubrían el suelo, el agua y a la misma Elena. Elena permaneció de pie, inmóvil, con los brazos abiertos, recibiendo la lluvia de gracias. Los pétalos se enredaban en su cabello, rozaban sus mejillas. Sentía la risa de la Virgen en el aire. Era una confirmación pública. Ya no era un secreto de medianoche. El cielo estaba gritando que ese lugar era Tierra Santa. Los policías, que habían entrado al escuchar los gritos, se quitaron las gorras y se santiguaron, cayendo de rodillas en el umbral, mudos de asombro. La luz duró un minuto eterno. Cuando se desvaneció, la sala estaba cubierta por una alfombra de pétalos frescos, de un grosor imposible. El olor era tan intenso que se podía saborear. Rodrigo Fausto se levantó, empapado, temblando incontrolablemente. Miró a Elena, luego miró la imagen de la Virgen, que ahora tenía un pétalo dorado descansando sobre su cabeza como una corona. El miedo en los ojos de Fausto era absoluto. Comprendió que estaba peleando contra algo que su dinero no podía comprar ni sus abogados podían demandar. «Vámonos», dijo Fausto con voz estrangulada a sus hombres. «Vámonos de aquí. Este lugar no es para nosotros». Salió corriendo, tropezando, huyendo de la santidad como la oscuridad huye de la luz. El doctor Beltrán se quedó un momento más. Se puso de pie con dificultad, guardó su estetoscopio y miró a Elena con profundo respeto. «Señora Vázquez, no sé qué pasó aquí. Mi ciencia no puede explicarlo, pero usted está curada, y esto», señaló las flores, «esto no es de este mundo. Perdone mi soberbia». Elena asintió suavemente, ofreciéndole una leve sonrisa de compasión. «Vaya con Dios, doctor, y cuando le pregunten, solo diga la verdad. Diga lo que sus ojos vieron». Cuando el rugido de los motores se alejó cerro abajo, el silencio volvió, pero era un silencio victorioso. Elena se agachó y recogió un puñado de pétalos. Estaban frescos, suaves como terciopelo. Sabía que la paz había terminado. Fausto y el doctor hablarían, el pueblo hablaría. Pronto ese camino solitario se llenaría de pasos. La prueba del escepticismo había sido superada, pero ahora comenzaba una prueba mayor, la llegada de las multitudes y la responsabilidad de administrar un milagro. Elena miró el manantial. El agua seguía fluyendo, inagotable. «Estoy lista», dijo ella a la Virgen. «Que vengan, que beban, que sanen». Pero ni siquiera Elena imaginaba la magnitud del gran milagro que estaba por ocurrir, uno que traería a la persona más inesperada a las puertas de su humilde santuario. La noticia del milagro de las flores no caminó, voló. Bajó del Cerro de la Esperanza más rápido que el viento, colándose en las cocinas, en las cantinas, en los mercados y en las plazas. Se decía que la loca del cerro no estaba loca, sino que era una santa. Se decía que había llovido rosas del cielo. Se decía que el agua que brotaba de la casa de Elena Vázquez curaba hasta la tristeza más honda. En menos de una semana, la soledad que Elena tanto había buscado se convirtió en un recuerdo lejano. El camino empinado y traicionero se llenó de peregrinos. Subían ancianas con rodillas desgastadas, madres con bebés en brazos, hombres de campo con sombreros en la mano y la esperanza en los ojos. El silencio del cerro fue reemplazado por un murmullo constante de rezos, de llantos contenidos y de súplicas. La casa, antes un esqueleto vacío, ahora estaba llena de vida. La gente traía velas, flores, fotos de sus enfermos. Elena no cerró la puerta. Comprendió que ella ya no era la dueña de la casa, era la portera del cielo.
Pasaba los días junto al manantial que brotaba en la sala, llenando botellas, jarros y hasta bolsas de plástico que la gente le extendía. Sus manos, antes débiles, ahora trabajaban sin descanso, repartiendo el agua con una sonrisa cansada, pero luminosa. No cobraba ni un peso. La gracia se da gratis, repetía a quien intentaba ponerle un billete en la mano. Pero el verdadero momento de prueba, el momento que definiría el destino de aquel lugar para siempre, llegó un martes por la tarde, bajo un calor sofocante que hacía vibrar el aire. La multitud se abrió de repente, como el mar rojo, guardando un silencio respetuoso y aterrado. Por el camino subía un hombre. No era un anciano, era un hombre joven y fuerte, de brazos gruesos curtidos por el trabajo en la construcción. Pero aquel hombre lloraba abiertamente, con la cara descompuesta por el dolor. En sus brazos cargaba un cuerpo inerte. Era un niño de unos 8 años. Sus piernas colgaban sin vida, sus brazos oscilaban al ritmo de los pasos pesados de su padre. Detrás de ellos, una mujer, la madre, caminaba arrastrando los pies, con la mirada vacía de quien ya ha llorado todas las lágrimas posibles. El murmullo de la gente se detuvo. «Es Mateo», susurró una vecina cerca de Elena. «El hijo de Roberto, el albañil. Lo atropelló un camión hace 3 meses. Los médicos dijeron que su cerebro se apagó, que es un vegetal». Elena sintió una punzada en el pecho. No era dolor físico, era compasión pura. Vio en los ojos de Roberto la misma desesperación que ella había sentido al llegar allí, pero multiplicada por 1000, porque el dolor por un hijo es el dolor más grande del universo. Roberto llegó hasta la puerta del jacal. Estaba empapado en sudor, temblando por el esfuerzo de cargar a su hijo cerro arriba bajo el sol. Cayó de rodillas en la entrada sin soltar al niño. «Doña Elena», dijo el hombre con la voz rota, ronca de tanto gritarle a Dios. Me dijeron que aquí hay esperanza. Los doctores me dijeron que lo desconectara, que Mateo ya no está ahí, que solo es un cuerpo. Pero yo siento su corazón, doña. Yo sé que mi hijo está ahí dentro». Levantó al niño hacia Elena, como una ofrenda desesperada. «Por favor, no tengo dinero, pero le doy mi vida, sálvelo». La madre, Sofía, se derrumbó junto a él, abrazando las piernas inertes de su hijo. «Dicen que la Virgen vive aquí», sollozó ella. «Dígale que me lo devuelva». Elena miró al niño. Mateo estaba pálido, con los ojos cerrados, una cicatriz terrible cruzando su frente. Su respiración era superficial, apenas un suspiro mecánico. Olía a medicinas y a hospital, un olor agrio que contrastaba con el aroma a rosas de la casa. Elena sintió miedo. Hasta ahora, el agua había aliviado dolores de huesos, había curado infecciones, había traído paz. Pero esto era pedirle a la muerte que devolviera su presa. Miró hacia el nicho. La imagen de la Virgen de Guadalupe, iluminada por cientos de velas que los peregrinos habían dejado, parecía mirarla con serenidad. «No eres tú quien cura, Elena», recordó la voz en su mente. «Tú solo eres el cauce. El agua es la fe». Elena respiró hondo. Se acercó a Roberto y puso una mano en su hombro. «Entren», dijo suavemente. «Tráiganlo al agua». Roberto se levantó con las últimas fuerzas que le quedaban y entró en la sala. La gente se agolpó en las ventanas y en la puerta, conteniendo el aliento. Nadie sacó teléfonos, nadie grabó. El momento era demasiado sagrado, demasiado denso. Elena señaló el manantial en el suelo, donde el agua cristalina brotaba de la tierra y corría por un pequeño canal que ella misma había improvisado con piedras. «Acuéstalo cerca del agua», instruyó Elena. Roberto depositó el cuerpo de Mateo sobre una manta en el suelo húmedo. El niño parecía una muñeca de trapo rota. Elena se arrodilló junto a la cabeza del niño. Tomó su jícara de madera, la misma que usaba para beber,
y la llenó con el agua fresca del manantial. El agua brilló bajo la luz de la tarde, con destellos azules y dorados que solo algunos parecían notar. «Roberto, Sofía», dijo Elena, mirando a los padres a los ojos, «yo no puedo hacer milagros. Yo soy una mujer pecadora igual que ustedes, pero la madre que nos mira, ella es la reina de la vida. Si tienen fe, si de verdad creen en su corazón que para Dios no hay imposibles, pidan conmigo». Elena mojó su mano en el agua y la puso sobre la frente cicatrizada de Mateo. El agua estaba fría, pero al tocar la piel del niño pareció hervir. «Dios te salve, María, llena eres de gracia», comenzó a rezar Elena en voz alta. Roberto y Sofía se unieron al rezo, gritando las palabras entre sollozos. «El Señor es contigo». La multitud afuera se unió. Cientos de voces murmurando al unísono, creando una vibración que sacudía las paredes de adobe más fuerte que el viento. Elena lavó la cara de Mateo, lavó sus ojos cerrados, lavó sus manos inmóviles, lavó sus pies que no habían caminado en meses. «Virgencita», susurró Elena, acercando su boca al oído del niño. «Si alguna vez escuchaste a una madre, escucha a esta. Despierta a tu hijo». Vació el resto del agua de la jícara sobre el pecho del niño, justo sobre su corazón. Hubo un silencio. 1 segundo, 2 segundos, 10 segundos. Solo se escuchaba el borboteo del agua y el llanto ahogado de Sofía. Nada pasaba. Mateo seguía inmóvil. La duda comenzó a flotar en el aire como una niebla fría. Roberto bajó la cabeza, derrotado, sintiendo que el peso del mundo volvía a caer sobre sus hombros. Elena cerró los ojos, apretando el rosario de Inés, sintiendo que su propia fe temblaba. ¿Había pedido demasiado? Pero entonces un sonido pequeño, húmedo, como alguien tomando aire después de estar mucho tiempo bajo el agua. Gasp. El pecho de Mateo se infló de golpe, en una inspiración profunda y ruidosa. Su espalda se arqueó. Sofía gritó. Roberto levantó la cabeza de golpe. Los ojos de Mateo se abrieron. No eran los ojos vidriosos y perdidos de un paciente en coma. Eran ojos claros, enfocados, llenos de confusión pero presentes. Sus pupilas se contrajeron con la luz. «¿Mamá?», dijo el niño. Su voz era débil, rasposa por la falta de uso, pero era su voz. El tiempo se detuvo. Roberto se lanzó sobre su hijo, pero con miedo de tocarlo, como si fuera de cristal. «Mateo, Mateo, ¿me oyes, hijo? ¿Me oyes?». El niño parpadeó, mirando a su alrededor, a la gente, al techo roto, a la imagen de la Virgen. «Tengo sed, papá», dijo Mateo tratando de sentarse, y se sentó. El niño que tenía la columna destrozada, el niño que los neurólogos habían desahuciado, apoyó las manos en el suelo y se impulsó hasta quedar sentado. Si crees que Dios es el médico de médicos y que la última palabra siempre la tiene Él, escribe «Amén» y comparte este milagro con alguien que necesite esperanza hoy. El grito que salió de la garganta de Roberto no fue humano. Fue un rugido animal de alegría pura, desgarrador y triunfante. Abrazó a su hijo cubriéndolo de besos, mojándolo con sus lágrimas. Sofía se unió al abrazo, temblando incontrolablemente. La multitud estalló. No hubo aplausos. Hubo llanto colectivo. Hombres duros caían de rodillas. Mujeres alzaban las manos al cielo. «¡Milagro, milagro!», gritaban. El sonido bajó por el cerro como una avalancha, anunciando al mundo lo imposible. Elena se apartó, retrocediendo hacia la sombra, dejándoles el espacio a la familia. Se sentía vacía, exhausta, como si una corriente eléctrica de alto voltaje hubiera pasado a través de ella. Miró a la Virgen. La imagen parecía sonreír más que nunca. Días después, la confirmación médica sacudió la región. El neurólogo de la capital,
Un hombre de ciencia escéptico que había firmado el acta de incapacidad permanente de Mateo no podía explicar las radiografías. Donde había daño cerebral severo, ahora había tejido sano. Donde había nervios cortados, había conexión. Espontáneo, escribió en el informe, porque la ciencia no tiene casilla para milagro. Pero el pueblo no necesitaba informes. Habían visto al niño muerto caminar. Habían visto al niño mudo pedir agua. El Cerro de la Esperanza dejó de ser un lugar maldito. La gente comenzó a llamarlo el Santuario de la Virgen del Agua Viva. Ya no era solo una casa vieja. Se improvisaron toldos, se trajeron bancos. Alguien comenzó a construir una escalera de piedra para facilitar la subida. Elena, la mujer que había subido para morir sola, se encontró rodeada de una familia que no era de su sangre, pero sí de su espíritu. Había encontrado su propósito. No era dueña del milagro, era su servidora. Y mientras veía a Mateo jugar en el patio, regando las primeras flores reales que comenzaban a brotar en el jardín árido, Elena supo que Inés, desde algún lugar del cielo, estaba viendo cumplida su promesa. Pero la historia de Elena aún tenía una última página por escribirse. Un secreto final entre ella y la Dama del Cielo. Han pasado 10 años desde que la lluvia de flores cayó sobre el techo roto del viejo jacal. 10 años que han transformado no solo la cima del Cerro de la Esperanza, sino el corazón de todo Guanajuato. Lo que antes era un camino de cabras, polvoriento y traicionero, es ahora una hermosa escalinata de piedra cantera, flanqueada por árboles de jacaranda que en primavera tiñen el camino de violeta, como si quisieran competir con el manto de la Virgen. Ya no existe el silencio aterrador de los coyotes y el viento aullante. Ahora el aire vibra con el sonido dulce de una campana de bronce que llama a misa a las 12 en punto. El olor a podrido y abandono es solo un recuerdo lejano, reemplazado por el aroma permanente a cera de abeja, incienso de copal y, por supuesto, rosas. Rosas frescas que nunca faltan, traídas por los miles de peregrinos que suben cada semana para beber del agua viva. El viejo jacal de adobe no fue demolido, sino abrazado. Alrededor de las paredes originales que Elena limpió con sus propias manos, se construyó una capilla hermosa y sencilla, de paredes blancas inmaculadas y techo de teja roja. El arquitecto, un hombre que recuperó la vista tras lavarse los ojos en el manantial, diseñó la estructura para que el nicho original y el agujero del manantial quedaran intactos, como el corazón palpitante del santuario. Elena Vázquez ya no es la mujer escuálida y moribunda que subió el cerro con 50 pesos en el bolsillo. Ahora tiene 70 años, y su cabello es completamente blanco, brillante como la plata. Se mueve más despacio, apoyada en un bastón de madera tallada, pero su rostro irradia una paz que detiene a la gente a su paso. No se hizo rica, al menos no con dinero. Vive en una pequeña casa anexa a la capilla, construida por la comunidad. Nunca le falta comida, ni ropa, ni leña. Su paz financiera es la providencia divina, la certeza absoluta de que Dios viste a los lirios del campo y alimenta a las aves del cielo. Es 11 de diciembre, víspera de la gran fiesta de la Guadalupana. El santuario es un hormiguero de fe. Hay mariachis afinando guitarras, danzantes aztecas con penachos de plumas coloridas haciendo sonar los cascabeles en sus tobillos y familias enteras acampando en el atrio. Elena camina entre la multitud, saludando. «Bendición, madre Elena», le dice un joven alto y fuerte, vestido con una sotana blanca de seminarista. Elena sonríe y le acaricia la mejilla. Es Mateo. El niño que subió en brazos de su padre con el cerebro apagado, hoy es un hombre joven que estudia para sacerdote, decidido a dedicar su vida al Dios que se la devolvió. «Dios te guarde, mijo»,
¿Ya está lista la liturgia de medianoche?, pregunta ella. Todo listo, abuela, pero usted debería descansar. Ha estado de pie todo el día recibiendo a los peregrinos. Sus ojos se ven cansados. Elena asiente. Mateo tiene razón, pero no es cansancio físico. Es una sensación diferente, una pesadez dulce en el alma, como la de un viajero que ve las luces de su casa después de un largo viaje y sabe que ya puede soltar las maletas. Iré a rezar un momento a solas, Mateo. Cierra la capilla mayor por 1 hora antes de las mañanitas. Necesito hablar con ella. Mateo, respetuoso del vínculo misterioso entre la anciana y la Virgen, asiente y ordena despejar la nave principal. Elena entra en la capilla vacía. El silencio allí dentro es denso y sagrado. Cientos de veladoras iluminan el antiguo nicho. El agua del manantial sigue brotando, inagotable, cantando su canción eterna de glog, 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 que ha arrullado las noches de Elena durante una década. Se acerca al altar. Sus rodillas crujen al arrodillarse, pero no le importa. Saca de su pecho la llave de hierro que le dio el padre Anselmo, que ahora lleva colgada al cuello como una reliquia. 10 años, madrecita, susurra Elena, mirando la imagen de metal abollada, que sigue siendo la pieza central del altar, aunque ahora está rodeada de marcos de oro y plata regalados por los fieles. 10 años de prestado. Elena sabe la verdad. Los médicos dijeron que el cáncer desapareció, pero ella sabe que su vida se extendió con un propósito. Y hoy, mientras el sol se oculta tras la sierra y el cielo se tiñe de morado, siente que el contrato ha llegado a su fin. No hay dolor, solo una certeza suave. Doña Inés la está esperando. Ramón la está esperando. De repente, el ambiente cambia. Las llamas de las cientos de velas dejan de parpadear y se quedan quietas, erguidas como soldados. El sonido del agua del manantial cesa, como si el flujo se hubiera detenido en el tiempo. Y el aroma, ese aroma a rosas que la despertó aquella primera madrugada, regresa con una potencia abrumadora, saturando el aire, haciendo que Elena respire hondo, llenando sus pulmones viejos de juventud eterna. Elena levanta la vista. La luz azul no viene de la imagen esta vez, viene de todas partes, y allí, frente a ella, de pie sobre el manantial, no hay una estatua, está ella, no es una pintura, no es metal, es una presencia viva, una mujer joven, de piel morena que brilla como el sol del amanecer, vestida con las estrellas y el cielo. Sus ojos son pozos de misericordia infinita. No dice palabras, pero Elena escucha su voz en el centro de su corazón más clara que nunca. Has cuidado bien de mi casa, Elena. Has lavado los pies de mis hijos, has secado sus lágrimas. Elena llora, pero son lágrimas de alegría pura. No hice nada, madre. Solo abrí la puerta, solo barrí el polvo. Tú hiciste todo. La Virgen sonríe, y esa sonrisa es más cálida que 1000 soles. Extiende su mano. En ella no hay oro ni joyas. Hay una rosa, pero no es una rosa cualquiera. Es una rosa de color rojo profundo, casi negro en su intensidad, con bordes dorados. Te he guardado un secreto, hija mía. ¿Recuerdas la rosa que guardaste el día de la lluvia de flores? Elena asiente. En un pequeño cofre de cristal, bajo el altar, ella había guardado uno de los pétalos que cayeron aquel día del milagro. Nunca dejó que nadie lo viera, era su tesoro privado. «Ábrelo», dice la voz dulce. Elena, temblando, saca el pequeño cofre de cristal de su escondite bajo el mantel del altar. Lo abre. El pétalo no está seco, no es polvo marrón. El pétalo se ha convertido en una rosa completa, pequeña, perfecta y fresca, como si hubiera sido cortada hace un segundo. Tiene gotas de rocío que brillan como diamantes. El amor no muere, Elena. Nada de lo que se entrega a Dios se pierde.
Tu vida, que creías marchita cuando subiste este cerro, ha florecido en miles de almas. Esta rosa es tu alma, probada por el fuego, regada por el dolor, pero eternamente viva. Elena toma la rosa fresca en sus manos. Siente su frescura, su vida. ¿Es hora?, pregunta Elena sin miedo. Es hora de descansar, mi guerrera. Inés ha preparado la mesa. Ramón te espera en la puerta. La Virgen comienza a desvanecerse en la luz, pero la sensación de abrazo permanece. Gracias. Gracias por elegirme a mí, a la más pequeña, susurra Elena cerrando los ojos, apretando la rosa contra su pecho, inhalando su perfume una última vez. A las 12 de la noche, cuando los mariachis entraron tocando Las Mañanitas y el pueblo entero llenó la capilla con velas encendidas, encontraron a Elena. Estaba arrodillada frente al altar, con la frente apoyada en el borde de piedra, como si estuviera dormida en profunda oración. Mateo fue el primero en acercarse para despertarla. «Abuela, ya son las 12», comenzó a decir poniendo una mano en su hombro. Al sentir la frialdad del cuerpo, Mateo se detuvo. Pero no hubo gritos de horror, porque cuando Mateo la giró suavemente, vio el rostro de Elena. Tenía los ojos cerrados, pero una sonrisa de felicidad absoluta estaba dibujada en sus labios. No parecía muerta, parecía que acababa de recibir la mejor noticia de su vida. Y en sus manos, entrelazadas sobre el pecho, Elena sostenía una rosa roja con bordes dorados, grande, magnífica, cubierta de rocío fresco, que despedía un perfume tan intenso que en segundos opacó al incienso y llenó la capilla entera. Nadie preguntó de dónde salió la rosa en pleno invierno. Todos lo sabían. Mateo cayó de rodillas llorando, pero de gratitud. Tomó la mano de Elena y la besó. «Gracias por enseñarnos el camino», dijo él. Elena fue enterrada allí mismo, en el jardín del santuario, junto al pozo original. La rosa nunca se marchitó. Dicen los peregrinos que, si uno se acerca a su tumba con el corazón verdaderamente arrepentido y lleno de fe, todavía puede oler el aroma a rosas frescas, incluso en los días más secos del año. El Cerro de la Esperanza sigue allí, en Guanajuato, y la historia de Elena Vázquez se cuenta de generación en generación, no como una leyenda de miedo, sino como la prueba viviente de que, para la Virgen de Guadalupe, no existen los casos perdidos, ni las vidas terminadas, ni los corazones que no puedan ser reparados por el milagro del amor. Tal vez hoy te sientas como Elena al principio de esta historia, subiendo una montaña empinada, cargando con deudas, enfermedad, soledad o un dolor que nadie más entiende. Tal vez sientes que estás en ruinas y que tu vida ya no tiene propósito, pero quiero que mires tus manos. Puede que estén vacías ahora, pero Dios no necesita que estén llenas para usarlas. Solo necesita que estén dispuestas. Elena solo tenía una escoba y 50 pesos, pero tenía un corazón dispuesto a limpiar un rincón para la Virgen. No importa cuán oscuro sea tu jacal en este momento. Si invitas a Dios a entrar, si limpias un pequeño espacio para Él en medio de tu caos, Él transformará tus ruinas en un santuario. Tu dolor de hoy es la materia prima para el milagro de mañana. No te rindas en la mitad de la subida. El amanecer llega a las 03:33 o cuando menos lo esperas. Si esta historia tocó tu alma y crees que tu milagro está en camino, escribe «Mi vida es un santuario» en los comentarios y suscríbete para que nuestra fe siga creciendo junta. Que la Virgen te cubra con su manto. Amén.